Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de algo que pasó hace unos días nada más, que me pareció muy injusto. La mentira, por una parte, que esto es catastrófico, y el intento de privatizar un acto que nos corresponde a todos. Para empezar a hablar vale entender, y hay que entender lo que fue el golpe militar, o sea, ¿por qué vino este golpe militar? Y el golpe militar del año 76 fue porque nuestro país estuvo dentro de lo que denominó Estados Unidos el Plan Cóndor, tan leído por muchos, lógicamente. ¿Qué era el Plan Cóndor? El Plan Cóndor era gobiernos militares, golpes de Estado, para todos los países sudamericanos. Esto lo había dispuesto Estados Unidos. Así fue como nosotros llegamos a tener gobierno militar, como lo tuvo Uruguay en el mismo momento, como lo tuvo Brasil y Chile también, entre otros. Eso fue el Plan Cóndor. Así llega porque se la van a adjudicar desde lo nacional. O sea, el contexto nacional ayudó, pero en definitiva era una disposición de Estados Unidos para todo lo que era Sudamérica. Esto es lo que fue el Plan Cóndor. Vamos a partir del origen de la cosa, porque si no nos seguimos mintiendo. Ahora, también hay que decir otra realidad. Hoy en día, 6 de cada 10 argentinos no vivieron en aquel momento. O se la contaron, o leyeron lo que les interesó, o le vendieron la que quisieron venderle. Pero en realidad, 6, esto es dato, no es argumento, 6 de cada 10 argentinos no vivieron en aquel momento. Vale decirlo esto por muchos que andan hablando demasiado y quizás hablan porque les contaron la historia que le interesó a algún sector contarles. Pero claro, la historia es negocio. La historia no acá en el mundo. La historia es negocio, por eso viene este pensamiento y esto que escuchamos infinidad de veces, que la mitad de la biblioteca va para un lado y la mitad de la biblioteca va para el otro lado. Lógicamente, no lo inventé yo, lo estoy repitiendo simplemente. Por eso la juventud tiene que tener una postura crítica, de criterio, no de crítica vulgar. No, crítica de criterio. Y esto se logra leyendo la mayor parte de la biblioteca de un lado y la mayor parte de la biblioteca de otro. Lo digo por conocimiento, porque fui docente muchos años de mi vida y veo que hay un factor débil ahí, poca lectura, historia contada, que la historia cada uno la cuenta como quiere. Ahora, digo, los derechos humanos no comenzaron en el 2003, 2004, 2005. Comenzaron mucho tiempo antes. Lo vamos a detallar esto en algún otro momento. Comenzaron a mediados de la década del 70 y vamos a decir en el 70, para ser más preciso. Ahí comenzaron los derechos humanos, no en el 2004, ni 2003, ni 2005. Comenzaron mucho tiempo antes. Por eso digo, ¿qué tiene que ver un gobierno con el 24 de marzo? El 24 de marzo es de nuestro país. No es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, ni del que vendrá. Es de la historia trágica de nuestro país. No le corresponde a un gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque intentaron sectores privatizar el 24 de marzo. Esto es grave, gravísimo. E infectar con política de cada uno de los sectores el 24 de marzo. Algún sector o algunos sectores se quisieron adueñar del 24 de marzo. Y el 24 de marzo no es de ninguno de todos ellos, es de todos nosotros, que respetamos
y sufrimos la historia, porque yo terminé en lo personal el colegio en el año 74, el secundario, y en el 75 y 76 estaban las facultades en La Plata. O sea, mire si lo habré vivido, y en La Plata encima. Por eso digo, y describiendo una realidad, que vuelvo un poquito para atrás, que un sector se adueñó, voy a describir una realidad que la vimos por los distintos medios de comunicación. La marcha del 24 de marzo estuvo dividida, cuando en realidad tendría que haber sido homogénea, de todos por igual. No, porque cada uno de los sectores tenía el interés que tuvo y que lo vimos. Es tremendo esto. Esto es tremendo. Que la juventud, estos 6 de cada 10 que no vivieron aquella historia, le cuenten esta historia de hoy. Es tremendo. Y encima que la compren. Porque está el que lo quiere vender y encima el que la compra. Por eso digo, no, voy a hablar de datos. La señora Graciela Fernández Meijide, que merece de parte mía el mayor de los respetos, escribió un libro dedicado a su hijo Pablo, desaparecido montonero, dicho por la señora Fernández Meijide, y a la vez Fernández Meijide formó parte de la CONADEP. Esto es dato, no es un argumento mío. Como el libro lo presentó en la Feria del Libro de aquel año, de los que se quieren adueñar de los derechos humanos, lo presentó, lo distribuyeron y el libro lo hicieron desaparecer de las librerías. Salió el gobierno de aquel momento a comprar todos los libros y a sacarlo de circulación. Claro, terminaba con el negocio. Pero el libro de Graciela Fernández Meijide, que tengo el honor de tener y estar firmado por ella, el libro, era dedicado a su hijo Pablo y habló de un número de la CONADEP, que fue ella parte de la CONADEP, que el PJ nunca estuvo ni formó parte de la CONADEP. Datos, no es un argumento mío, son todos datos. El PJ nunca estuvo en la CONADEP, en la investigación y todo el estudio que llevó adelante la CONADEP, y hay un sector del PJ que dice que participó. Mentira. El PJ nunca estuvo en la CONADEP. Muy bien, la señora Fernández Meijide estuvo en la CONADEP y dio un número de desaparecidos. Partamos de la base que uno es catastrófico. O sea, no voy a hablar de números, pero los números de la CONADEP, de la señora Fernández Meijide y de muchas personas honorables no tienen nada que ver con los 30.000. Partamos de esta base también. Son datos, esto que estoy hablando yo. Hubo funcionarios de gobiernos democráticos, ahora no hace tanto tiempo, y en el día de hoy siguen formando parte del gobierno de su provincia, que en su momento fueron funcionarios del gobierno de facto, de los interventores militares de cada una de su provincia. Esto es dato, no voy a decir quién fue y quiénes fueron, porque no quiero hacer esto tendencioso ni herir ninguna susceptibilidad, pero la mentira es catastrófica. Formaron parte del gobierno de facto y con los militares que intervinieron en su provincia y hoy siguen estando en el gobierno de la provincia por parte de la democracia. Es tremendo esto. La mentira y la hipocresía es asquerosa. ¿Quiere que se lo diga de este modo? Asqueroso. Ya lo dije como dato que el PJ nunca formó parte de la CONADEP. Ahora, los desaparecidos en democracia, ¿quién habla de antes del golpe? Casi 1.200 desaparecidos hubo. Y un amigo mío, voy a decir el nombre, Alejandro Lencina, fue el hijo de uno de los que hicieron desaparecer la democracia, la AAA, que nadie habla de esto. El papá fue uno de los que estuvieron en la masacre de Pasco, que los chupó la misma política, la AAA. La masacre de Pasco no fue de los militares, fue de la democracia, del lío que tenía el PJ y de la AAA. Los mataron, al papá de Alejandro Lencina, lo mataron
en el paredón de Almirante Brown, ahí por Pascua y Salta, por ahí. Bueno, en la zona de Temperley y Almirante Brown, en el paredón ese, nadie habla de esto. Son ignorados estos casi 1.200 desaparecidos que hubo en democracia. Y después, ¿qué hicieron los militares? Siguieron con la misma práctica y técnica que habían hecho en la democracia, desaparecidos, torturados, a lo mismo. Muchachos, no nos tenemos que mentir, porque si seguimos manteniendo la mentira, nunca vamos a superar la historia. ¿Sabe cómo salieron los pueblos de la Segunda Guerra Mundial? Lo hablaba hace un momento. Reconociendo que estaban en el fondo del mar. No se mintieron más. ¿Y sabe lo que hicieron? Pusieron una tapa en el pasado y empezaron a construir desde el presente. Así volvieron a ser potencia. Y nosotros seguimos con la historieta esta y vamos para atrás y vamos para atrás. ¿Por qué no festejamos el lugar del 24 de marzo a conmemorar tanto el regreso de la democracia en el año 83? No, esto es tremendo. Entonces digo, si seguimos viendo la historia como un negocio de cada uno de los sectores, nunca la vamos a superar, lamentablemente. Entonces, como dicen los sociólogos, y con esto cierro, cuando uno no avanza, automáticamente retrocede. Esperemos que en algún momento la historia quiebre lo que es la realidad y la mentira. Punto. Hoy va a estar con nosotros Hugo Delgado. Hugo Delgado es un trabajador barrial, y vale conocerlo también, que está llevando adelante algo que está desapareciendo en nuestro país. Bueno, también la tecnología influye, que son las bibliotecas barriales. Y yo me formé en una biblioteca también barrial, que hoy ya como que quedaron obsoletas, pareciera que uno habla de otro siglo, pero no hace tanto. Está haciendo él, entre otras personas, están llevando adelante la biblioteca Alicia Eguren de la localidad de Bursaco en Almirante Brown. Presentan libros, hacen tareas, y lo más importante de la biblioteca, y lo vamos a hablar justamente con Hugo Delgado también, lugares de contención para los chicos y adolescentes. Esto es lo importante. Esta es la propuesta a la vez que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Vamos a la primera tanda para después comenzar entonces sí con Hugo Delgado. Ya volvemos. Seguridad Lomas. Incorporamos 96 nuevos móviles para reforzar el patrullaje en los barrios. Además, sumamos nuevas cámaras y alarmas. Haciendo un nuevo trabajo de compactación, esto lo estamos haciendo trimestralmente. En este caso, específicamente, estamos haciendo una compactación de vehículos, más de 350 motocicletas y más de 100 autos y rezagos que recolectamos en distintos lugares del distrito, específicamente que provienen de infractores, provienen de penalidades que tienen que ver con la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, y luego de los plazos que corresponden, estos vehículos, especialmente motocicletas que se retienen en distintos operativos, terminan en una compactación. Así que bueno, trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de tránsito y además con lo que tiene que ver con lo ambiental, la protección de nuestro ambiente, que es esencial para la convivencia de nuestra comunidad. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. ¿Ya conoces el Portal Avellaneda?
Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. 10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Bien, hablamos mucho hoy de lo tecnológico, de Google, que está todo en las redes, inteligencia artificial. Pero claro, para aquellos que tenemos algún año más, nos formamos a través de la biblioteca. O sea, yo iba a la biblioteca de mi barrio y ahí sacaba, copiaba, no había tantas fotocopias tampoco. Y valoro mucho, desde lo personal, cuando una biblioteca, a pesar del trabajo social que es llevarla adelante, se mantiene en pie. Y valoro mucho eso de seguir manteniendo a estas bibliotecas populares, ¿no? Y que están cercanas, que están en el barrio. Bien, para hablar de esto y para hablar de una biblioteca en particular, estamos comunicados con Hugo Delgado. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. Valoro mucho esto de llevar adelante la Biblioteca Alicia Eguren. Contanos un poquito los desafíos que tienen, Hugo. Sí, el tema surgió como, en primer lugar, el proyecto de dar a las generaciones que vienen un poco de lo que nosotros recibimos. Vos como yo tenemos unos cuantos años de laburo en esto, y esos cuantos años de laburo significan también una agenda interesante. Esa agenda interesante nos permite estar en contacto con tipos que hacen cosas, que escriben libros, que tienen cosas para decir. Y la idea fue utilizar la biblioteca, en primer lugar, como un espacio que sirva de puente entre esa gente que escribe libros y que tiene cosas que decir y los pibes que muchas veces no tienen dónde escucharlo. Así surgió la Biblioteca Alicia Eguren. Y bueno, la estamos empezando a pilotear. La primera actividad de la Comisión Pro Biblioteca fue la semana pasada, pero tenemos mucho más por delante. Bueno, pero lo importante es proyectar actividades que convoquen. Sé que presentaron, lamentablemente no pude estar, presentaron un libro de Pedro Turner, sí, que es muy importante porque es una persona que hizo a la historia, ¿no? Y encima de nuestra región. Así es, Pedro fue, no sé si hubo más, un intendente de Lomas que después en el devenir del accionar del terrorismo de Estado fue detenido y desaparecido. Bueno, estuvimos con Patricia Rodríguez el viernes pasado en la biblioteca presentándolo. La verdad que estuvo muy interesante porque se permitió con esto hablar sobre lo que fue el terrorismo de Estado en la zona sur, ¿no? Patricia es una especialista, tiene varios libros publicados sobre lo que fue el accionar del terrorismo de Estado en Lomas de Zamora. Y bueno, esto nos permitió hablar de Pedro, pero también nos permitió hablar de lo que fue la masacre de Pasco y también nos permitió reflexionar y sacar por allí entre todos una imagen de lo que es para nosotros un desaparecido hoy, ¿no? Y eso está bueno, me parece. Seguramente. Vos sabés que mencionaste la masacre de Pasco y soy muy amigo de Alejandro Lencina, hijo de uno de las personas de la masacre de Pasco, ¿no? Y hablamos mucho de todo esto y de esa época tan complicada en nuestro país. Sí, la idea es, en estos momentos en los cuales lamentablemente estamos atravesando un periodo de negacionismo por parte del gobierno, trabajar en la memoria, ¿no? Volver a reforzar aquello de la memoria. Reflexionábamos el otro día que quizás esto de la memoria
sobre lo que pasó en la dictadura cívico-militar fue algo que habíamos dejado desde el campo popular como un tema saldado, y hoy nos damos cuenta que no, que en momentos en que existe la presunción bastante seria de que pueda haber un indulto a todos los genocidas, realmente es preocupante todo esto, y hoy más que nunca creo que es importante que los pibes recuerden lo que pasó, conozcan lo que pasó, y bueno, en eso nos proponemos trabajar también. Claro, vos sabés que siempre, que lo hemos hablado con vos también, Hugo, un caudal importante de personas que hoy votan no conocieron nada, porque, bueno, lógicamente tenemos muchos años de democracia y mucho caudal de votantes nació ya en democracia y no conocen otro sistema como lo que hemos conocido nosotros, ¿no? Sí, pero no solo eso, tampoco conocen la historia, y eso es terrible. Claro, también. Nosotros en la biblioteca, o desde la biblioteca, con el equipo de trabajo nos propusimos trabajar sobre esas cuestiones. Para junio va a estar charlando con nosotros alguien que tengo entendido que es conocido tuyo también, Juan Salinas, el pájaro rojo, para presentar uno de sus libros, el que tiene que ver con los bombardeos a Plaza de Mayo, algo que la gente no conoce, y para septiembre nos proponemos volverlo a traer a Juan, pero para hablar en este caso de uno de sus últimos libros, el que investigó los 3 meses que continuaron el bombardeo y que terminaron con el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, y que implicaron, entre otras cosas, el ejercicio del terrorismo. Cuando se habla de terrorismo, no de Estado, sino de terrorismo individual o de organización, generalmente se plantea lo que llamó terrorismo la dictadura militar. Sin embargo, en aquel 1955 hubo ejercicios de terrorismo explícito, como por ejemplo una bomba en el subte, y fue contra un gobierno que no era precisamente una dictadura, sino un gobierno constitucional. Bueno, de todo eso vamos a hablar el 4 de abril. Nos resta confirmar todavía la disponibilidad de Pablo, pero vamos a estar hablando con Pablo Basel, que es el abogado y activista de derechos humanos que lleva adelante la causa de las torturas a los pibes que combatieron en Malvinas. Y la idea es, en el Centro Cultural, ese día charlar sobre justamente lo que fue Malvinas, pero también del lado oscuro de Malvinas, ¿no? Militares que estaban acostumbrados a torturar y que torturaron a sus pibes porque, por ejemplo, estaban muertos de hambre y robaban un cordero para poder comer. Y esperamos contar con la presencia de un excombatiente al que yo he entrevistado en algún momento, que tiene una anécdota que, si no fuera terrible, sería muy graciosa. Un torturador diciéndole: judío, ¿por qué no te vas a tu país? A un pibe de 19, 20 años, argentino, pero de religión judía. Importante. Hugo, una pregunta, digo, que me interesa. Los chicos y adolescentes, chicos, chicas, ¿no? ¿Se entiende? Digo, ¿se acercan, los motiva la biblioteca por lo pronto para formarse o por curiosidad? Mirá, en la reunión del otro día había una veintena de personas y el 60% o un poco más eran pibes de 20 y pico. La idea es convocar justamente a esos pibes, convocar a los centros de estudiantes, convocar a todos aquellos que tengan ganas de saber lo que es y lo que fue su historia reciente, esa que no te cuentan en los libros, pero que además generalmente y desde la mayoría de los medios, cuando se la toca totalmente desvirtuada. No para adoctrinar, sino simplemente para que los pibes conozcan otra campana y tengan la posibilidad de decidir libremente a través del conocimiento pleno de lo que fueron las cosas. Seguro. Sería importante, Hugo, también si pueden articular con las escuelas, ¿no? Todo esto de charlas, de formación, de conocimiento, que puedan articularlo, lógicamente, como base la biblioteca, ¿no? Es la idea de a poco comenzar a hacer esa actividad, esa cuestión de interrelación vía centros de estudiantes o vía colegio, incluso
¿por qué no? Tal vez vía consejo escolar, ¿no? Tratar de alguna forma acercar y maximizar lo más posible este mensaje que, por otro lado, estamos viendo, bueno, esto fue el primer envión, ¿no? Pero estamos pensando seriamente en la posibilidad de filmar estos encuentros y subirlos después a un canal de YouTube para que sea de libre acceso para todo el mundo, empezar también a transmitirlo en directo, vía Switch, vía redes sociales, para que quienes no puedan acercarse también puedan acceder. Digamos que se está trabajando como para masivizar lo más posible estas actividades que, por otro lado, me parece que no son tan frecuentes, ¿no? Seguramente. Sí, es importante esto que me decís con chicas, chicos y adolescentes que estén motivados, ¿no? Con lo que era la biblioteca, que era muy común en la época nuestra, de ir a la biblioteca para tener material y formarse no solo a través de lo tecnológico, ¿no? Es que, a ver, los que somos más grandes sentimos con nostalgia la ausencia de ese olor que tienen los libros, ¿no? De ese perfume que desprenden las hojas de los libros y que no es cualquier perfume, es como el olor a tierra mojada cuando llueve, ¿no? Sí. Son olores que tienen cierta nostalgia. Y bueno, la idea es esa. Ya te puedo contar que en abril vamos a tener, como te dije, a Pablo Basel, y también hemos charlado y se ha confirmado en el mes de las madres la presencia de Carmen Arias, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y Demetrio Iramaín, que es el director histórico del periódico de Madres, que van a venir a presentar el libro que el año pasado hicieron sobre Eve y del cual este 24 de marzo sale la segunda edición porque está agotado. Bien. Vamos a seguir atentos y vamos a seguir las actividades de la biblioteca porque, como dije al principio, son ámbitos que hay que fortalecer. Se habla mucho de educación, de cultura. Bueno, ahí está la educación, ahí está cómo formarse. Así que vamos a seguir difundiendo todas las actividades de la biblioteca Alicia Eguren. Gracias por tu tiempo, Hugo. Te cuento algo más. La biblioteca está en el marco del Centro Cultural Westergel, esto es en Bursaco, en la avenida Espora 2425 de Bursaco, a 5 o 6 cuadros de la estación, y es de muy fácil acceso. Así que, bueno, nada, como para que aquellos que quieran puedan arrimarse. Nosotros, además, con la gente del Centro Cultural, hemos iniciado también una campaña para recolectar libros, con la idea de llegar muy rápido a la cantidad de libros necesarios como para poder inscribirla como biblioteca popular. Espora, dijiste, ¿a qué altura en Bursaco? Espora 2425. Por la tarde, después de las 5 o 6 de la tarde, siempre hay gente, así que bueno, pueden arrimarse los que tengan ganas de conocer el Centro Cultural, donde está la biblioteca, y también de arrimar algún libro. Gracias, Hugo, nuevamente por tu tiempo. No, un abrazo a vos, Jorge, y nada, manifestarte el respeto por tu laburo que me merece y que bueno, nada, esto que te estoy diciendo no es algo que le digo a todo el mundo, sino simplemente a la gente que de verdad lo considera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Bien, estábamos comunicados entonces con Hugo Delgado, integrante de la biblioteca Alicia Eguren. Pausa. Inauguramos 6 escuelas en un día. No son solo edificios, son más aulas y nuevos espacios para que más de 3.800 alumnos de 6A tengan mejores condiciones para estudiar. Es invertir en educación pública con la certeza que no es un gasto, sino el inicio de nuevos sueños y más oportunidades. En Ezeiza, seguro te educás mejor. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAC, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar,
campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentás a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, estuvimos en Ezeiza. ¿Por qué? Porque allí Gastón Granados presentó la Policía Municipal Alfa. Así se realizó la ceremonia de presentación de la primera camada de aspirantes a la nueva Policía Municipal del distrito, la cual forma parte de una planificación estratégica relacionada con la seguridad, policía cercana a los vecinos, con un enfoque preventivo. Bien, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana próxima. Thank you.